Para definir lo que es independiente o dependiente, vamos a recordar inicialmente lo que es el espacio muestral, ¿no? Espacio muestral. Habíamos dicho que el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Ok? Es decir, cuáles podrían ser los resultados en un experimento aleatorio. Y que ese espacio muestral nosotros lo teníamos que tener en características pero también en cantidades. ¿Ok? Ese espacio muestral tiene que estar definido en características y en cantidades. ¿Ok? Veíamos que el espacio muestral, por ejemplo, que si nosotros teníamos una caja con unos pimpones, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, 10 pimpones rojos y 8 pimpones negros. ¿Ok? Por características, este espacio muestral significa rojos y negros, por características, pero por cantidades son 18 pimpones. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a sacar uno de los pimpones, el espacio muestral, o mejor, yo lo que puedo obtener es o pimpones rojos o pimpones negros. Eso es lo que puedo obtener. Pero por cantidades puedo obtener uno de esos 18 pimpones. ¿Ok? Eso es lo que es el espacio muestral y dependiendo de cómo se comporte este espacio muestral, entonces vamos a tener eventos simultáneos, perdón, eventos dependientes o independientes. Dependientes o independientes. ¿Listo? Entonces, definimos eventos independientes. Entonces dice, dos eventos son independientes. Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia del primero, no afecta el espacio muestral del segundo evento. Cuando la ocurrencia del primero no afecta el espacio muestral del segundo evento. ¿Y qué significa que no lo afecte? Que no cambia ni sus cantidades ni sus características. Es decir, las cantidades y las características para el segundo evento se van a mantener iguales, a pesar de la ocurrencia del primero. ¿Ok? Sí, señor. Lógicamente, los dependientes es cuando sí afecta el espacio muestral del segundo evento. Cuando la ocurrencia, o decimos en general, dos eventos son dependientes, cuando la ocurrencia del primer evento afecta al espacio muestral del segundo evento. Voy a dar un ejemplo de aquí, pero después me voy a devolver a hablar un poquito más de los independientes. ¿Ok? Supongamos que yo voy a sacar a dos estudiantes de grado noveno. ¿Ok? Entonces, el primer evento es cuando saco al primer estudiante. ¿Ok? Cuando voy a sacar al segundo estudiante,
pues la cantidad de estudiantes ya se reduce. Es decir, si el curso es de 16 estudiantes, entonces cuando voy a sacar al primer estudiante, mi espacio muestral es de 16 unidades. Y cuando voy a sacar al segundo estudiante, ya no tengo 16, ahora tendría 15 estudiantes. Eso significa que tengo eventos dependientes, ¿ok? Porque la ocurrencia del primero afectó al espacio muestral del segundo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Listo. Les decía que vamos a definir un poquito más cuando tengo situaciones independientes, ¿ok? Porque es que en algunos casos puede esto de afectar el espacio muestral puede ser un poquito confuso si se da o no se da, ¿ok? Entonces, los eventos independientes se dan en tres casos particulares. Entonces, yo puedo tener eventos independientes cuando el elemento observado retorna al grupo. Entonces, ahí tendríamos eventos independientes. Cuando el elemento observado retorna al grupo. Entonces, en el caso de los estudiantes, yo puedo tener un estudiante o hago la observación de mi primer estudiante y lo devuelvo nuevamente al grupo. Entonces, si habían inicialmente 16 estudiantes, saqué a ese estudiante, observé algo de él y lo volví al grupo. ¿Ok? Significa que cuando voy a hacer la segunda observación, ese grupo vuelve a tener los mismos 16 estudiantes. ¿Ok? Supongamos entonces una situación. Yo voy a escoger a mis monitores de matemáticas y de física. ¿Ok? Hago la selección del primer estudiante. Entonces, de los 16 estudiantes, hago la observación, es decir, escojo a mi primer monitor. Digamos que escogí al monitor de física. Pregunto, ¿es posible que la persona que fue monitor de física también sea monitor en matemáticas o eso es imposible? Se puede, ¿no? Bien. Sí se puede, claro. Es posible. Eso significa que cuando voy a escoger al segundo monitor, o mejor, al monitor de la otra materia, pues este estudiante que saqué para mi monitoría vuelve al grupo, por lo tanto, otra vez vuelvo a tener los mismos 16 estudiantes. Eso significaría que el elemento retorna al grupo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Igual, supongamos que se está haciendo una rifa o dos rifas. ¿Listo? Y vamos a hacer dos rifas entre 5 personas. Se van a rifar qué sé yo, dos premios, lo que sea. Y las 5 personas han comprado 2 boletos. Entonces, hago la primera rifa y salió premiado Camilo. Camilo salió premiado en la primera rifa. Cuando voy a hacer la segunda rifa, ¿Camilo no participa o sí vuelve a participar? Puede volver a participar. Claro, él tiene otro boleto, puede volver a participar. Por lo tanto, significa que esa persona que quedó escogida en el primer premio, puede volver a quedar escogida en el segundo premio. ¿Sí quedó claro? Eso significaría una situación independiente porque el elemento que fue escogido en el primero volvió al espacio muestral.
¿Listo? Entonces, esta es la primera situación donde tenemos eventos independientes, cuando el elemento observado retorna al grupo. La segunda situación para tener eventos independientes es que tengamos dos espacios muestrales distintos. Cuando tenemos dos espacios muestrales distintos. Por ejemplo, yo voy a escoger a dos estudiantes. El primer estudiante lo escojo de grado 10º y el segundo estudiante lo escojo de grado 9º. Entonces, en grado 10º tengo 19 estudiantes. En grado 9º tengo 16 estudiantes. Cuando escojo a mi primer estudiante, ¿esto afecta o cambia el espacio muestral del segundo? Para nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a este lo estoy escogiendo de grado 10º y a este lo estoy escogiendo de grado 9º. Entonces, cuando escojo al de acá sigue teniendo sus 16 opciones, por lo tanto tengo espacios muestrales distintos. ¿Vale? Supongamos otro ejemplo, que estoy lanzando un dado y una moneda. Entonces dice que se lanza un dado y una moneda. Cuando yo lanzo el dado, el espacio muestral para el dado, recordemos que tiene 6 elementos, que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Mientras que en el caso de la moneda, tenemos 2 elementos. Cuando se lanza el dado, la cantidad de opciones que tiene la moneda sigue siendo la misma, sigue teniendo 2 opciones. Por lo tanto, en este caso decimos que tenemos eventos independientes. La ocurrencia del primero no afectó a la ocurrencia del segundo. ¿No afectó qué? En el espacio muestral. ¿Vale? Y la tercera situación para tener eventos independientes es cuando tenemos espacios muestrales grandes. ¿Ok? Cuando se tienen espacios muestrales grandes, retirar un elemento no es significativo para todo el conjunto del espacio muestral. ¿Sí? Imaginémonos entonces la población de Bogotá. ¿Sí? Si nosotros retiramos a un habitante de Bogotá, sí, lógicamente no están los mismos, pero retirar uno no es significativo. No podemos decir que porque se retiró un elemento, entonces se cambió ese espacio muestral. Todos los días están naciendo personas y están muriendo personas en Bogotá. Sin embargo, nadie dice que la población de Bogotá cambió de un día para otro. ¿Por qué? Porque el que muera una persona o el que nazca otra persona no hace un cambio significativo dentro de toda la población. ¿Ok? Esta palabrita grandes, recuerden que matemáticamente la palabra grande no está definida. Es decir, nosotros no tenemos un número a partir del cual consideramos que algo es grande. ¿Sí? Esa palabra grande, recuerden que es relativa, ¿no? Yo puedo decir que 10 centímetros es algo grande, pero también podría ser algo pequeño. Si 10 centímetros se refiere al tamaño de un celular, eso sería algo grande. Pero si los 10 centímetros se refiere a la distancia entre Bogotá y Melgar, pues 10 centímetros, eso en esa distancia no son nada significativos.
Entonces, por eso decimos que la palabra grande puede ser relativa de acuerdo a la situación en la que estemos. Entonces, ¿en qué problemas nosotros podemos decir que un espacio muestral es grande? Lo vamos a decir en dos casos bien particulares. Uno, cuando el espacio muestral se exprese en forma porcentual. Cuando el espacio muestral se expresa en forma porcentual, ahí consideramos que el espacio muestral es grande. O cuando el espacio muestral se expresa en forma proporcional. Entonces, si a mí me dicen que en el colegio el 55% de los estudiantes son hombres, entonces ya considero que esto es un espacio muestral grande. ¿Vale? O si por el contrario me dicen que 4/5, bueno, 4/5 de las botellas de Coca-Cola están premiadas, eso significa un espacio muestral proporcional y por lo tanto es un espacio muestral grande. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuando cuando el espacio muestral se expresa en forma porcentual o como una proporción, entonces consideramos que tenemos un espacio muestral grande. ¿Ok? Cuando empezamos a ver lo que era dependiente o independiente, estrictamente lo definimos como que afectaba o no afectaba al espacio muestral. Pero des en cuenta que a pesar de que yo pueda sacar un elemento del grupo por alguna situación, porque, bueno, el elemento lo voy a volver a meter, o porque estoy sacando un elemento de un grupo y otro elemento de otro grupo, o porque el elemento que estoy retirando pertenece a un espacio muestral muy grande, entonces eventualmente podríamos considerar que sí afectó o que no afectó. Pero con estas definiciones ya nos permite saber a nosotros si la situación realmente va a ser dependiente o si es independiente. ¿Listo? Para que sea independiente debe cumplirse cualquiera de ellas. Para que sea independiente se debe cumplir cualquiera de estas tres situaciones. Para que sea dependiente se tienen que cumplir los tres casos contrarios. Ojo, repito, para que sea dependiente se tienen que cumplir los tres casos contrarios. Por ejemplo, para que sea dependiente, el elemento observado no debe retornar al grupo. Pero además, no pueden ser espacios muestrales distintos. Tiene que ser el mismo espacio muestral. Y a su vez, tendríamos que tener un espacio muestral pequeño. ¿Ok? Para que sea dependiente. Para que sea independiente con cualquiera de estos tres, ya lo vuelve independiente. ¿Vale? Supongamos que volvemos al caso del jugador de parqués. El jugador de parqués que necesita sacar 12 para ganar. En ese caso, recuerden que habíamos dicho que teníamos dos eventos. Y que los dos eventos era que el primer dado cayera en 6 y el segundo dado también cayera en 6. En ese caso tenemos eventos independientes. ¿Por qué será independientes? Porque el elemento observado, digamos que el 6 que salió en el primer dado, aquí tenemos el primer dado, este es el segundo dado. En el segundo dado también tiene que caer 6, ¿cierto? Significa que el 6 que salió aquí retornó al grupo o más bien que teníamos espacios muestrales distintos. ¿Qué sería en ese caso? Escucho.
Silencio absoluto. Profe, ¿puede volver a explicar? O sea, esta partecita. Vuelvo y repito, en el caso del jugador de parqués que tenía que sacar 12, es decir, sacar 6 en el primer dado y 6 en el segundo dado. Esta situación es independiente porque cuando él lanza el primer dado tiene 6 opciones. Recuerden que el dado tiene 6 caras y este dado también tiene 6 caras. Entonces también tiene 6 opciones. Cuando este saca el 6, aquí puede volver a caer el 6, ¿cierto? Al fin y al cabo, son dos dados distintos. Entonces, esta situación es independiente. ¿Por qué? Porque cuando cae un dado aquí, aquí siguen teniendo 6 opciones. El asunto es, ¿cuál de las tres situaciones es la que lo hace independiente? Que el elemento observado retornó al grupo, es decir, el 6 que salió aquí volvió al grupo, o porque teníamos espacios muestrales distintos, o porque No, tenemos... profe, por el primero, porque retornó al grupo. Porque el elemento retornó al grupo. O sea que yo saqué el 6 de aquí, lo saqué para volverlo a meter, ¿sí? ¿Eso es más o menos? Sí, No. En este caso sería porque se tienen dos espacios muestrales distintos. Porque, pues sí, pero igualmente, si yo tengo uno, pues vuelve al grupo y lo puedo volver a sacar, ¿no? ojo, el hecho de que sea el mismo no significa que el elemento volvió. Aquí lo que está ocurriendo específicamente es que yo tengo dos dados separados. Y como son dos dados separados, pues para un dado hay un espacio muestral y para el otro dado hay otro espacio muestral. Imagínense un dado que no tiene 6 caras, un dado que tiene 8 caras y necesito que caiga 6 y 6. Entonces no puedo considerar que el elemento que salió del primer dado se vuelve al segundo dado, porque es otro dado, es diferente. Entonces, en ese caso, tenemos dos espacios muestrales distintos, a pesar de que tengan los mismos elementos. Sí, el espacio muestral de este dado son sus 6 números y el espacio muestral de este otro dado siguen siendo sus otros números. Pero cada uno tiene sus caras, por lo tanto, son espacios muestrales distintos. Bueno, ok. Entonces, definimos lo que fue eventos dependientes, eventos independientes, y nos falta uno que también venía en la parte de abajo, que son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes. Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia del primero, imposibilita la ocurrencia del segundo. Es decir, que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no es posible, que ocurran al mismo tiempo. Cuando no es posible que ocurran al mismo tiempo. ¿Listo? Ejemplo.
en una producción de frutas se tienen naranjas con el 5% de concentración de azúcar. El 10% de concentración de azúcar y el 15% de concentración de azúcar. Las del 5% se utilizan para bebidas light. Las del 15% se utilizan para bebidas energizantes. Y las del 10% se utilizan para jugos naturales. Jugo normal, pues. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la naranja no se pueda utilizar, para jugos light? Perdón, para jugos naturales. Para jugos naturales. Ok. Ojo porque aquí me dice que se está escogiendo una sola naranja. ¿Ok? Una naranja. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué tiene que ocurrir para que esa naranja no pueda ser utilizada para jugos naturales. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues lo primero que tendría que ocurrir es que tenga una concentración del 5%. Entonces, aquí diría, condición 1, que tenga una concentración del 5%. La otra condición para que no se pueda utilizar para jugos naturales, que tenga una concentración del 15%. Es decir, condición 2, que tenga una concentración del 15%. Precaución con esto. Estoy diciendo que se escogió una sola naranja. Es posible, des en cuenta que para que no se pueda utilizar, significa que tiene que ser o esto de acá. Puede cumplir la condición 1 o puede cumplir la condición 2. ¿Ok? Pero no es posible que la misma naranja cumpla las dos condiciones. ¿Sí? Yo no puedo tener una naranja que al mismo tiempo tenga una concentración del 5% y el 15%. No puede darse eso. Por lo tanto, esta es una situación mutuamente excluyente. ¿Ok? Porque si ocurre la primera condición, ya no puede ocurrir la segunda condición. ¿Está claro hasta ahí, chicos?